para Guatemala en 2023, el cual tiene como objetivo analizar el comportamiento de nuestra economía en el presente año, bajo las circunstancias económicas nacionales, globales, geopolíticas de actualidad, y en qué medida estas afectarán en nuestro escenario económico, empresarial o familiar, y que se desarrollará con el apoyo de los panelistas invitados. En el anterior webinar hicimos una introducción sobre la iniciativa de formar este foro de profesionales landivarianos, como lo hemos llamado, dentro del carisma del pensamiento ignaciano y valores de formación profesional adquiridos. Este foro ha sido concebido como una plataforma de participación y opinión para egresados de la Universidad Rafael Landívar, de todas las disciplinas de formación profesional, y que, gracias a la comunicación digital, nos reunimos virtualmente con colegas procedentes de cualquier parte del país y del mundo. Les invitamos a seguir nuestros futuros webinars, publicaciones y contenidos por medio de nuestro sitio en LinkedIn. Este foro no es una iniciativa de la Universidad Rafael Landívar. Es una iniciativa privada de un grupo de profesionales egresados quienes comparten un especial aprecio por su casa de estudios. Damos pues la dirección del evento al moderador de este webinar, al licenciado Estuardo Mendía, quien presentará a nuestros invitados. Adelante, Estuardo. Muchas gracias, arquitecto Arroyo. Buenas tardes y bienvenidos al segundo foro de profesionales landivarianos. El día de hoy hablaremos sobre las expectativas económicas para Guatemala 2023. Y para desarrollar el tema tendremos la participación de 3 panelistas de una excelente calidad, tanto académica como laboral. Será un gusto para mi persona presentarlos con un muy breve resumen de su hoja de vida. Tenemos a la licenciada María Antonieta del Cid de Bonilla. Licenciada, buenas tardes. Desde mayo del 2020 desempeña el cargo de decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. Posee una licenciatura en Economía por la Universidad de San Carlos de Guatemala y una maestría también en Economía por la Universidad de Illinois. Fue representante de Centroamérica en el directorio del Fondo Monetario Internacional entre los años 2017 y 2019. También se desempeñó como experta residente en Banca Central del Centro Regional de Asistencia Técnica de dicho organismo. Presidió el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria entre los años 2006 y 2010, en donde también ocupó las posiciones de vicepresidente, gerente del área económica, coordinadora del Consejo Técnico y directora del Departamento de Estudios Económicos. Fue ministra de Finanzas Públicas entre los años 2004 y 2006. Fungió como directora ejecutiva para Centroamérica y Belice en el Banco Interamericano de Desarrollo entre los años 1996 y 1999. Ocupó en 2 oportunidades la posición de gerente general de bancos privados. Ha presidido y formado parte de varios directorios en los sectores público y privado. Entre el 2011 y 2013 escribió la columna Prisma Económico para el diario Prensa Libre. En el año 2007 obtuvo 2 reconocimientos internacionales: Líder Más Innovador, otorgado por la revista Latin Trade, y Mejor Ministro de Finanzas de las Américas, otorgado por la revista británica The Banker. Tenemos también al licenciado Richard Aikenhead, fundador y presidente del grupo IDC. Cuenta con 25 años de experiencia en la prestación de servicios de banca de inversión en Centroamérica, así como de procesos de estructuración de fondos de inversión. También cuenta con una licenciatura en Economía de la Universidad Rafael Landívar y una maestría de Administración Pública de Kennedy School of Government de Harvard University. Es miembro del Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar. Tenemos también al licenciado Mario Alberto García Lara. Es economista por la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala, con una maestría en Política Económica de la Universidad de Illinois. Desde el 2006 es director ejecutivo de la Fundación 2020, donde se analizan e impulsan políticas públicas de largo plazo para el desarrollo del país. Y es secretario ejecutivo de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo ATAL. Es socio director de la firma Consultores para el Desarrollo Copades.
Es miembro de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES. Es columnista de opinión desde hace 8 años y desde enero del 2016 lo hace en El Periódico de Guatemala. Fue vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, donde previamente se desempeñó como gerente del área económica, coordinador del Consejo Técnico y director de estudios económicos. Ha sido miembro de diversas juntas directivas en el sector público, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS, Instituto Nacional de Estadística INE, Corporación Financiera Nacional Corfina. Actualmente es miembro de los consejos directivos de la Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria de Guatemala. Ha sido catedrático de Economía en diversas universidades del país. Es fundador del grupo Satélite, dedicado al estudio y promoción de la economía de la cultura. Fue candidato a la vicepresidencia de la República en las elecciones generales del 2015. Señores panelistas, buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo. De lleno entramos a la primera ronda de preguntas para que nuestra audiencia tenga las reglas claras. Son 2 rondas de preguntas. La primera ronda es una pregunta para cada panelista. Tendrán 5 minutos para exponerla. La segunda ronda en iguales condiciones y al final habrá una pregunta general, la misma para los 3, tendrán 3 minutos para exponer. Primera ronda. Licenciado Richard Aikenhead, ¿considera que estamos a las puertas de una recesión global debido a las condiciones geopolíticas actuales? Y de ser así, ¿cómo estima que podríamos sobrevivir en nuestra economía con esta situación? Muchas gracias. Es un gusto poder participar con tan distinguidos panelistas y con exalumnos de la Universidad Rafael Landívar, que es mi casa de estudios y que hoy tengo el honor de poder estar por segunda vez en el consejo directivo y poder dar alguna idea sobre lo que me están planteando. Miren, definitivamente el mundo está en el proceso de una corrección económica importante, en la cual los efectos son una desaceleración de la economía. Estamos en un proceso que esperamos de reducción digamos, subió la inflación, pero estará poniéndose paulatinamente bajo control con las políticas monetarias asumidas y con la normalización de la cadena de suministros a nivel mundial. Estamos viviendo una situación geopolítica difícil con la invasión rusa de Ucrania y lo que eso significa. Y definitivamente vivimos en un mundo cada vez más volátil. Pero esto significa que los ciclos antes eran de 7 años y teníamos, se recuerdan, cuando mencionábamos los 7 años de vacas gordas y de vacas flacas. Hoy los procesos son mucho más cortos. En el 2020, 2021 estuvimos muy inmersos en COVID y todos estaban preocupados, y en el 2022 muchos países tuvieron una recuperación muy importante. Y en el 23 empieza, a finales del 22 empieza un proceso económico difícil, viene la recesión, vienen las correcciones y estamos en medio de eso. Pero yo creería que poco a poco las tasas internacionales, especialmente la tasa del Banco de la Reserva en Estados Unidos, ya están ajustándose a un nivel en el que se va a quedar. Yo no veo unas alzas elevadas en la tasa de interés, pueden tener todavía 1 o 2 incrementos, pero no más que eso, y se empieza a estabilizar. Pero en esa fiesta a cada quien le va diferente, en las épocas buenas y en las épocas malas. Guatemala tiene una ventaja muy particular, somos muy resilientes a los efectos internacionales por varias condiciones. El país tiene una primera gran ventaja, que es el efecto que tiene en la economía las remesas de todos los guatemaltecos que emigraron buscando un mejor futuro a Estados Unidos y que hoy por hoy nos mandan más de 18,000 millones de dólares. Eso hace que desde el punto de vista de nuestra balanza de pagos no tenemos los problemas de los déficits de cuenta corriente y los desequilibrios que otros países tienen. Eso se traduce en que tenemos mucho mayor estabilidad de nuestro tipo de cambio. Segundo, tenemos un déficit fiscal, sí, pero no es muy elevado en comparación a otros países y se mantiene en niveles cercanos al 2%.
la carga tributaria ha venido mejorando y el gasto público, aun cuando se puede debatir mucho la calidad del gasto, no tiene un nivel de déficit preocupante. El nivel de deuda externa del país es un nivel de deuda externa muy manejable y todas esas condiciones con el manejo de la política macroeconómica y con la alta participación del sector privado en el total de la economía hacen que yo no espero en Guatemala que tengamos una recesión. Aquí seguiremos creciendo. La discusión es si va a bajar el ritmo del 4 al 3% o 3,5%, pero seguiremos creciendo, seguirá habiendo estabilidad y siguen habiendo oportunidades. Entonces, el marco internacional no es el más adecuado, pero las oportunidades están presentes. Y lo más importante es que tenemos grandes oportunidades muy cerca de nosotros. El nearshoring, que es el poder incrementar las exportaciones de Estados Unidos, es una gran oportunidad para nosotros. Nuestra fortaleza en el mercado centroamericano es otra gran fortaleza. Y 3, lo que está haciendo las remesas y el crecimiento económico, que está aumentando mucho el consumo interno, que también mantiene los niveles de empleo y que mantiene la economía. Lo que deberíamos de hacer, que es lo que yo creo que es el punto débil, debería haber unas reformas en el sector de infraestructura, en el sector de inversión social, para que el país pudiera generar mucho más inversión, mucho más empleo en esos sectores y permitir que se dinamizara el crecimiento, para que estuviéramos hablando de crecimiento del 5 al 6% y no entre el 3 y el 4%. Esa sería mi visión general. Muchas gracias, licenciado. Licenciada María Antonieta de Bonilla, su pregunta. ¿Cuál es el impacto que tiene la subida de las tasas de interés, que si bien buscan controlar la inflación, están reduciendo a su vez la capacidad de consumo de la población en general, en especial las capas medias y de bajos ingresos, que de hecho están vulnerables debido a la pospandemia? ¿Y si ello podría generar un aumento de la violencia social? Gracias, muy buenas tardes a todos y agradezco la invitación a participar en este panel con un tema tan interesante como es el de las expectativas económicas para 2023. En cuanto a la pregunta, en el caso del incremento de las tasas de interés y el impacto que pueda tener, pues precisamente derivado de las alzas en la inflación que se observaron principalmente el año pasado a nivel global, pero también en Guatemala, en donde cerramos con una inflación de 9.24%, pues se observa que los bancos centrales comenzaron a responder con aumentos en las tasas de interés, en algunos casos en una forma más anticipada. Hubo bancos centrales en la región de América Latina que iniciaron el ajuste de tasas de interés, por ejemplo, desde 2021. En el caso de Guatemala, pues inicia más tarde, inicia aproximadamente a mediados del año pasado y con incrementos bastante moderados, de tal manera que a la fecha y desde que iniciaron esos incrementos a partir de una tasa de 1.75, el aumento ha sido de 250 puntos básicos para una de 4.25. Comparemos con Estados Unidos, que hace un año tenía la tasa casi en 0 y la tiene ahora también en 4.25 con un aumento de 425 puntos básicos. Estados Unidos logró, de hecho, ya alguna moderación en el ritmo inflacionario desde que llegó a casi un 9 para un 6 y algo por ciento a finales de año. Ahora, ¿qué es lo que se busca precisamente con esta política monetaria más restrictiva, estos ajustes a la tasa de interés? Es una reducción en la demanda agregada, es decir, en la adquisición de bienes y servicios por parte de la población, de los agentes económicos, una reducción en el consumo, porque es ahí en donde se da el impacto en un menor crecimiento económico para que precisamente la inflación se comience a moderar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto es lo que se busca precisamente. Se busca un ajuste hacia la baja en la inflación, desacelerando consumo y crecimiento económico. Ahora, el impacto sobre todo en los estratos medios o medios bajos, yo ahí diría que es peor el impacto de la inflación, porque el impacto de la inflación es una pérdida del poder adquisitivo de la moneda y sobre todo en el caso de, por ejemplo, de Guatemala, en donde todavía tenemos mucho camino que recorrer para lograr una mucho mayor inclusión financiera.
Eso quiere decir que hay un segmento todavía importante de la población que tiene poco acceso al crédito. Entonces, ese segmento de la población realmente pues no va a sentir una diferencia muy importante si se encarece el crédito o si hay menor cantidad de recursos para otorgarlo. La conflictividad, creo que sí se podría aumentar la conflictividad social si no se detiene el ritmo de incremento de precios, porque realmente eso se siente en el bolsillo y en un país, como decía, en donde la mayoría de las familias dedican un alto porcentaje de su ingreso al consumo de alimentos, o sea, bienes para poder sobrevivir, pues sí, sí le impacta. Entonces, yo creo que por aquí iría mi respuesta y por otro lado, comentar que a la fecha no se observa tampoco un ajuste muy importante ni en las tasas de interés de los créditos ni en el ritmo de crecimiento. Por lo menos a mediados de enero, conforme a las cifras del Banco de Guatemala, la desaceleración en el crecimiento del crédito era apenas de 0.2%, porque cerró diciembre con 15.8 y al 12 de enero estaba en 15.6. Ese es el crecimiento del crédito total. Se continúan observando aumentos, por ejemplo, en el crédito al consumo, en el crédito hipotecario, en el crédito empresarial menor y solo alguna desaceleración en los empresariales mayores. Aquí hay que tomar en cuenta también que la liquidez ha sido significativa en los años anteriores y que todavía hay un importante nivel de liquidez y por consiguiente esto pues va a ser un proceso, creo yo, gradual. Se van a comenzar a dar estos ajustes en las tasas, el encarecimiento del crédito y de hecho pues ya se prevé por el Banco de Guatemala un menor crecimiento de crédito para finales de año, pero como diría, creo que va a ser gradual y que va a impactar, pero no tanto a las personas o las familias de menores ingresos. Muchas gracias, licenciada. Licenciado Mario García Lara, ¿qué impacto tendrá el presupuesto general de gastos y egresos de la Nación aprobado por el Congreso de la República, ahora que estamos sufriendo los embates de una inflación creada en parte por las circunstancias generadas por la pandemia y en parte importada por la situación económica global? ¿Afectará esto el cumplimiento de los compromisos de pago por el crédito internacional? Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la oportunidad, la invitación para participar en este foro. También como egresado landivariano, pues me siento orgulloso de la invitación. Me toca a mí responder una pregunta que un poco va a contrastar con el panorama optimista, relativamente optimista que Richard y Antonieta nos presentaron, que yo coincido plenamente con ellos, pero en la parte fiscal hay un pequeño ruido que creo que vale la pena resaltar y me voy a ayudar de una gráfica que nos puede dar la idea de ese pequeño ruido. Lo que ven ahorita es la tabla que está en el documento de evaluación de política monetaria y perspectivas económicas que publicó el Banco de Guatemala hace unas semanas. A lo que me quiero referir es a que el presupuesto de Estado, el presupuesto de gastos del Estado tiene un monto relativamente elevado, históricamente es el más elevado, por supuesto, en términos nominales, y dado el nivel de ingresos, el déficit fiscal que se está previendo para este año 2023 es de casi 20,000 millones de quetzales. Es un déficit fiscal bastante alto para los estándares históricos de Guatemala. Voy aquí en este mismo documento a mostrarles la gráfica del déficit fiscal histórico porque el propio Banco de Guatemala nos está diciendo que el nivel congruente con la sostenibilidad de la deuda pública es de 2% del PIB, de déficit fiscal. Y lo que estamos viendo es que en 2023, las cifras que vimos en la tablita anterior apuntan a un déficit de 2,5%. Ya Richard decía que lo normal de Guatemala en los últimos años había sido déficits cercanos y más o menos ahí alrededor del 2%. El punto es que ahorita estamos teniendo una tendencia muy marcada a aumentar el déficit y eso puede tener como consecuencia digamos, pérdida de
de la disciplina fiscal como un riesgo latente. No digo que vaya a ocurrir, y es más, posiblemente no vaya a ocurrir por la siguiente razón. Vuelvo a la tablita. Ya les dije la mala noticia. La buena noticia es que los ingresos que están previstos según el gobierno y que el Banco Central ha incluido en sus previsiones son muy bajos. O sea, se pusieron la meta muy por debajo para poder cumplirla de plano, pues. Pero en la práctica lo más probable es que recauden bastante más que estos 86,000 millones de quetzales, que hasta están diciendo que va a haber una caída de la recaudación respecto al año anterior. Es muy poco probable que ocurra. Lo más probable es que esta recaudación sea más alta y que por lo tanto el déficit fiscal sea más bajo que este y que por lo tanto, volviendo a la gráfica de barras, posiblemente el déficit fiscal va a estar otra vez en torno al 2%, más cercano al 2%, y eso ya nos tranquiliza. Pero sí, digamos, yo no quería dejar pasar la pregunta, sí, poner la voz de alerta. O sea, tenemos nuestros fundamentos macroeconómicos bastante buenos, bastante bien, como ya lo decía Richard. Los riesgos de recesión son muy bajos, casi nulos. Ya Antonieta nos explicaba que tampoco se ve que por el lado financiero va a haber un apretón. Y por lo tanto, la única luz amarilla que vemos en el horizonte es que se vayan a salir de cauce las cuentas fiscales. Pero, como les digo, no pareciera que vaya a ocurrir. Y esto es importante porque, y aprovechando que estoy ahora compartiendo, voy a compartir otra gráfica que me parece importante para cerrar mi primera respuesta, y tiene que ver con cómo nos ve el resto del mundo. Aquí les comparto que es el ENVI, que es un índice que mide a cuánto se cotizan los bonos soberanos de los distintos países en diferencial respecto a cuánto se cotizan los bonos de Estados Unidos, que son libres de riesgo. Entonces, lo que nos dice esta gráfica es cómo nos mira el resto del mundo en cuanto a riesgo. La línea roja es Guatemala, y como ustedes pueden ver ahí, la línea de cómo los mercados ven que Guatemala es un riesgo, nos están diciendo que somos tan riesgosos como Panamá, que es una buenísima noticia. Es decir, los mercados internacionales cotizan los bonos de Guatemala en un nivel de riesgo tan bajo como el de Panamá, teniendo incluso una calificación de riesgo país menos buena que la de Panamá, que es grado de inversión, y Guatemala no. Entonces, los riesgos realmente de que este desequilibrio fiscal que va a haber este año y ese aumento del déficit que vamos a ver este año impliquen algún riesgo para el pago de la deuda de Guatemala son casi nulos, digamos. Pero diciendo esto, digamos, con mucha convicción de que a pesar del pequeño desmadre fiscal que está habiendo este año o que se prevé que va a haber este año, no existe un riesgo real de que eso vaya a ocasionar un daño a la reputación que Guatemala tiene, que es muy buena en los mercados internacionales, y más bien hay que tomarlo solo como una alerta de que, siendo año electoral, habrá que poner varias veladoras a los santos para que los tomadores de decisiones no vayan a tomar decisiones políticas que sean fiscalmente irresponsables. Hasta ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, licenciado. En aras de aprovechar el conocimiento que ustedes nos están compartiendo, vamos a entrar de lleno a la segunda ronda de preguntas. Licenciado Richard Eichenken. Guatemala, con la situación política y de justicia imperante, puede generar confianza en que iniciativas post-pandemia, tales como proyectos de ciudades intermedias o inversiones del nearshoring o friendshoring, lleguen al país y que todas las circunstancias actuales pueda brindar, de acuerdo con su sistema de justicia como está actualmente, la certeza jurídico-económica que se necesita para invertir con seguridad. En pocas palabras, ¿Guatemala es un país atractivo para la inversión, licenciado? Mire, la respuesta concreta es sí, pero empecemos haciendo la salvedad. Nuestra institucionalidad democrática es débil y las reformas al sistema de justicia, así como la renovación de las cortes, son un vacío injustificable. Guatemala debe enfrentar y hacer los procesos, primero de elección de cortes cuando corresponde,
Y segundo, las reformas que por años se han hablado que necesita nuestro sistema de justicia. Dicho eso, los contratos y las inversiones extranjeras en términos generales han sido respetados en Guatemala y no tenemos una amplitud de casos como en otros países que hagan temer a los inversionistas en mayor grado que en otras regiones latinoamericanas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros a favor para poder ser un lugar atractivo para las inversiones? Mire, voy a empezar. Lo primero, Guatemala está llegando al nivel de ingreso per cápita donde empieza, especialmente en las áreas urbanas, donde empieza a acelerarse el consumo y donde la demanda por bienes y servicios y bienes semiduraderos aumenta importantemente. Dos, la infraestructura es hoy, y especialmente la infraestructura vial, tiene hoy el mismo desafío que tuvo la energía hace 20 años, que eran momentos en los cuales, o 20, 30 años, ya desde que tenía ese desafío la infraestructura, la energía, que era cuando habían aquellas escaseces, cortes de energía y todo el problema. Hoy vamos a tener un problema cada vez creciente de movilidad de las personas si no tomamos dos decisiones. Una es que en el Congreso se hagan las reformas al marco de gestión, inversión y administración de carreteras para poder hacer algo más transparente y donde fluya mucho más inversión pública y privada. Y no significa que todas las carreteras tengan que tener peaje, significa que habrán algunas de peaje, pero las que son de especial impacto y todas las secundarias no deben tener peaje, pero sí deben tener un sistema en que el que las construye tiene que ser encargado del mantenimiento y la administración, para que dejemos de hacer obras que a los 2 años estamos teniendo que volver a rehacer porque no estaban bien hechas. Infraestructura es una gran oportunidad y ahí hablamos de 5,000 millones de dólares que se podrían invertir cada año en Guatemala. Vivienda ha tenido algunas mejoras, todavía se pueden mejorar, pero la vivienda sigue siendo un gran desafío en Guatemala. Y lo que va a ver usted cada vez más es presión por vivienda vertical, no solo en la ciudad capital, sino en los municipios con mayor urbanización, porque la gente tiene que buscar no vivir tan lejos de sus lugares de trabajo, porque está perdiendo una cantidad de horas en su trabajo. La tercera, tenemos que el 2989 funcionó, pero hay que movernos a parques industriales. Y hoy en Guatemala ya se habla de por lo menos 4 diferentes proyectos de parques industriales que pueden ser la base para atraer inversión extranjera. Parques industriales que puedan dar un servicio completo, no solo para que ahí se instale la empresa, sino para que les den energía, les den agua, les den capacitación, les den una serie de servicios. Cuarto, call centers. Guatemala, los BPO sigue creciendo y se sigue habiendo demanda en el país. Para eso lo que tenemos que crear es aumentar el conocimiento de inglés en el sector de los jóvenes, que son los principales colaboradores en esos sectores. Y hay toda una serie de bienes exportables que han venido creciendo a Estados Unidos y que yo creo que pueden ser cada vez más competitivos. Pero adicionalmente hay un factor que hace una gran diferencia. Las remesas son un factor que elevan el consumo, que están siendo la política social más importante del país, pero que necesitan un mayor énfasis, que una buena parte de esas remesas se conviertan y se canalicen en inversiones, porque a diferencia de otros países, gran parte de los guatemaltecos que están en Estados Unidos quieren regresar al país a jubilarse, a terminar su vida con sus familias y todo, y tenemos que facilitarle procesos de inversión y procesos de canalización para que inviertan esos ahorros que con tanto esfuerzo han hecho, para garantizar que no es temporal el mejoramiento de calidad de vida de su familia, sino que es un proceso sostenible y que nos ensanche a nosotros la cantidad de familias que salen. Y por último, termino, que otro factor que sería fundamental es que en verdad en Guatemala tuviéramos una gran alianza para combatir la desnutrición. Es imposible que sigamos siendo un país que acepte esos altos niveles de desnutrición y tantos niños que pierden grandes potencialidades futuras por no haber sido atendidos en sus primeros años de vida. Eso es lo que yo creo. Yo espero que el país se enfoque más
en lo que podemos hacer que en las cosas que nos dividen. Gracias. Gracias, licenciado. Licenciada María Antonieta de Bonilla, ¿cómo se verán afectadas este 2023 las remesas familiares y qué impacto tendrán en la economía nacional? Gracias. En vista de la desaceleración que se espera en el crecimiento económico a nivel mundial, pero en este caso en particular de Estados Unidos, también se estima que va a haber un menor ingreso por concepto de remesas familiares. No una caída, pero sí van a tener un crecimiento menor. El mayor crecimiento en estos últimos años, después de la pandemia, que por cierto, ese año de la pandemia no tuvieron una caída, crecieron cerca del 8%, pero el mayor ingreso, el mayor crecimiento se dio en 2021, con el repunte de crecimiento después de la pandemia, que en el caso de Guatemala fue de un crecimiento del 8% y las remesas crecieron 34% aproximadamente. El año pasado ya hubo una desaceleración, es decir, un crecimiento menor, todavía muy importante, casi 18% de aumento. Y para el próximo año, el Banco de Guatemala está estimando un 7,5%. Aquí sí tendríamos que tomar en cuenta también cuánto ha sido la inflación, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado, si tomamos en cuenta que cerramos con 9,24 de inflación, en términos reales las remesas pues crecieron 9, y si para este año se estima 7,5, pues entonces el crecimiento real con un estimado de inflación de 5 será en torno a 2,5. Pero el tema es que precisamente parte de por qué el crecimiento económico en Guatemala no se estaría desacelerando tanto como en otros países de la región es por las remesas, porque estas continúan teniendo un crecimiento y continúan apuntalando el consumo. Ojalá, como decía Richard, más adelante o en el corto plazo se pudieran comenzar a diseñar programas y proyectos que también permitan que estas remesas apuntalen inversión, pero actualmente, digamos, es principalmente consumo. Entonces, yo lo que diría es que van a contribuir a que la desaceleración económica no sea tan fuerte. Y otro aspecto importante es que en Estados Unidos, aún con las medidas de política monetaria que ha tomado la Reserva Federal, que han sido bastante agresivas, como todos sabemos, con incrementos de tasa de interés en cada sesión de 75 puntos básicos, excepto la última, la de diciembre, que fue de 50. Pero sí han sido bastante agresivas y aún con eso el mercado laboral se ha mantenido fuerte. Entonces, sí se prevé para el próximo año pues ya que comience a haber, o por lo menos hasta ese es el objetivo, que comience, digamos, a haber una moderación, se comience a debilitar un poco el mercado laboral, pero hasta el momento, digamos, ha permanecido fuerte y eso permite asegurar que nuestros migrantes, los migrantes guatemaltecos, nuestros compatriotas, pues van a seguir obteniendo trabajo y generando ingresos. Aparte de ello, las remesas han demostrado tener una gran resiliencia, aún ante choques externos y ante crisis. Observamos que continúan creciendo. Si nos vamos a las crisis, digamos, de las últimas, desde la crisis financiera de 2007-2008, excepto en el año 2008 que sí hubo una pequeña caída, pero después hubo un repunte importante, pues observamos siempre ese comportamiento de un crecimiento que también se dio durante la pandemia. Entonces, no sería tampoco raro esperar que el crecimiento superara ese 7,5% para el próximo año y continuar apoyando así el consumo y la economía guatemalteca. Muchas gracias, licenciada. Licenciado Mario García Lara, estamos en año electoral. ¿Es acertado pensar que esto conlleva un fortalecimiento en el crecimiento económico o todo lo contrario? ¿Debilita el crecimiento económico debido a la expectativa de la elección de un nuevo gobierno que no se sabe qué tendencia tendrá? Excelente. Nosotros en Consultores para el Desarrollo hicimos
para las elecciones pasadas un análisis de justamente del impacto de los procesos electorales en el crecimiento económico y nos encontramos que sí había uno, pero no es tan claro como a primera vista pareciera. Resulta que los procesos electorales en Guatemala y en cualquier lado del mundo ocasionan incertidumbre, eso está clarísimo. Y esa incertidumbre respecto a cuál va a ser el resultado de las elecciones, quién va a quedar, qué políticas va a aplicar, etcétera, se traduce en una posposición de decisiones, principalmente de inversión. Se posponen decisiones de inversión. También algunos consumidores pues posponen algunas decisiones de consumo importantes, de consumo de bienes duraderos o de aspectos que conllevan gastos importantes, y eso tiene un impacto en la demanda agregada, tanto en la inversión principalmente, pero también un poco en el consumo. Y eso se veía claramente en los años electorales anteriores a la previa elección. Ese impacto sí ocasionaba una consistente desaceleración, pequeña, pero una desaceleración al fin en la producción de bienes y servicios del país, que se veía contrarrestada por otro impacto que tienen los procesos electorales, y es que algunos sectores de actividad económica específicos, como por ejemplo el de hoteles, el de restaurantes y alimentación, el de transporte, el de comunicaciones y publicidad, son sectores productivos que se ven beneficiados especialmente en las campañas electorales por los movimientos de recursos que hay en esas campañas. Y eso contrarresta el efecto depresivo que tiene la incertidumbre en las decisiones de inversión y de consumo. Y las elecciones pasadas de hace 4 años tuvieron un efecto similar, pero menor. Y resulta que fue menor porque como se cambió la ley electoral y de partidos políticos en 2016 y se acortó varios meses las fechas de elecciones y el periodo de campaña electoral, resulta que tanto los efectos negativos, es decir, los efectos de posposición de decisiones de inversión, como los efectos positivos, que son de mayor gasto en consumo, en restaurantes, en hoteles, en uniformes, en camisetas, tuvieron menos tiempo de duración. Y entonces el impacto económico de la elección, que sí lo hay y que suele ser más negativo que positivo, fue incluso menor hace 4 años. Lo que podríamos esperar este año es más o menos lo mismo, es decir, que vaya a haber una ralentización, digamos, en el consumo y en la inversión, y que vaya a haber también un aumento en el consumo de estos sectores que apoyan, digamos, las campañas electorales. El resultado neto va a ser realmente muy pequeño. Yo creo que va a ser más importante y creo que voy a aprovechar a compartir pantalla también para redondear lo que Antonieta nos comentaba y también lo que yo le estoy comentando en esta respuesta, y es cuáles son, cómo se ve, digamos, gráficamente estas perspectivas de crecimiento económico. Y más o menos lo que está diciendo el Banco de Guatemala es que este año 2023 el PIB va a crecer alrededor de 3,5%. Si uno mira cuánto fue el crecimiento económico de los últimos 20 años, el promedio justamente es de 3,5%, un poquitito arriba de 3,5%. Lo que vamos a ver este año es que esta desaceleración de 4 a 3,5% se va a deber principalmente a un entorno externo, digamos, menos favorable que el de los 2 años anteriores, y va a tener menos que ver con el año electoral, con estos efectos económicos del año electoral en la producción. Así es que más o menos lo que vamos a ver en 2023 es un retorno a tasas normales de crecimiento, históricamente normales de los últimos 20 años, y esperemos que, salvo que se hagan locuras macroeconómicas en el año electoral, no tendría por qué haber un impacto significativo en la producción. Bueno, hemos terminado las 2 rondas de preguntas. Creo que el conocimiento que ustedes nos han compartido ha sido invaluable para toda la audiencia.
Y como queremos seguir aprovechando el tiempo, de inmediato entramos a la pregunta general. Es la misma pregunta para los 3 panelistas, tienen 3 minutos para contestarla. Está íntimamente relacionada con el tema del foro. ¿Qué esperar en el ámbito económico en este 2023 para Guatemala? Licenciado Eikenhead. Muchas gracias. Mire, yo siempre cuando me preguntan sobre el futuro les digo que al ver el futuro, toda persona o institución puede usar los lentes oscuros o los lentes claros. Los lentes oscuros son los lentes pesimistas. Y entonces hago la lista de todos los problemas y después de ver esa lista, definitivamente tengo que jugar 100% a la defensiva. Porque riesgos siempre hay y en momentos de elecciones o de crisis internacionales, pues el número de riesgos aumenta. Pero si uso los lentes claros, que son el optimista, que dice, yo no puedo controlar el entorno, pero sí cómo reacciono al entorno, hago una lista de todas las oportunidades y cuando veo las oportunidades digo en qué sectores puedo invertir, puedo crecer, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Yo veo, tratando de ser, mi personalidad es de ver siempre con lentes claros, pero en un año como este veo un ojo con lente claro y un ojo con lente oscuro. Y en el lente oscuro digo yo, ok, los expertos me están diciendo que lo peor que puede pasar este año es que tengamos un crecimiento del 2.5, que la tasa de interés me la suban un poquito más de lo que yo quisiera, que mi nivel de consumo, como muy bien nos dijo María Antonieta, lo tenga que priorizar a las cosas más importantes, que tengo que tener cuidado de no quedar en una situación de falta de liquidez. Bueno, yo ya sé qué son los mayores temores que puedo tener y cómo los debo combatir, pero del lado de las oportunidades, ¿qué veo yo? Que sigue siendo para el 2023 muy importante. Lo del nearshoring de Estados Unidos es un cambio de tendencia para los próximos 10 años. Ellos van a dejar de depender de China tanto como dependían y van a tratar de abrir más el mercado latinoamericano. Entonces, yo no digo que este año tienen que hacer las inversiones, pero hay que preocuparse, hay que estudiarlas, hay que investigarlas. Si soy un productor agrícola no tradicional, empezar a ver un poquito más de los mercados, qué puedo hacer. Si yo he estado en el área de la maquila o del vestuario, esta es una oportunidad que va a mejorar, no que esté empeorando. Si hay nuevas áreas que con el COVID se desarrollaron en temas de implementos farmacéuticos, esta es una oportunidad que va a seguir. Si hablo de lo que es vivienda, yo ya sé para dónde van las tendencias van para la urbanización. Si yo veo el tema de la necesidad de la gente de tener contactos, pase lo que pase, cada vez la gente necesita más poder tener una conexión de internet y entonces busquemos opciones tradicionales y no tradicionales para brindarles el servicio. Entonces, yo veo que hay un montón de oportunidades. Obviamente, hace unos años debimos de haber empezado a importar motos. Hoy, pues lo que es el negocio es démosle servicio a las motos por la cantidad que hay. Pero yo digo, si uno usa el lente claro, hay un sinfín de oportunidades. Hablábamos hace un momento de las remesas. ¿Cuánto ese mercado? Es un mercado hoy del 20% del Producto Interno Bruto o cerca del 20%, entre el 15 y el 20%. Es un grupo que aquí mandará como máximo el 20% de sus ingresos. Tienen ingresos allá, necesidades aquí que podríamos tratar de canalizar. Entonces, mi mensaje es, señores, sí, tengan un lente oscuro para prever qué puede pasar y ajustarse, pero por favor, no dejen que se empañe el vidrio claro, porque las oportunidades están ahí y el optimista es el que le encuentra soluciones a los problemas, no el que le encuentra problemas a las posibles oportunidades. Y esa sería la recomendación para el 2023. Busquen las oportunidades. Muchas gracias, licenciado. Licenciada María Antonieta de Bonilla. Gracias. Bueno, en primer lugar, creo que es importante no subestimar tampoco el riesgo del entorno mundial.
de esa coyuntura que presenta diferentes riesgos y en donde los pronósticos son de una desaceleración a nivel global. Pero habiendo dicho esto, en el caso de Guatemala, sí, yo coincido en que puede haber un crecimiento menor al de este año, pero un crecimiento que podría estar en ese promedio del 3.5% que mencionaba Mario y que es el crecimiento potencial que estima para Guatemala el Banco de Guatemala. En adición, vamos a tener una... bueno, y por cierto, este crecimiento menor sí lo asocio definitivamente más a la coyuntura económica mundial que al tema del proceso electoral. Y esto, bueno, ya Mario explicó ampliamente el análisis que ellos hicieron de diferentes procesos electorales, pero sí uno solo de ver la gráfica que él presentó e irse ahí a los años de elecciones, puede apreciar que con pocas excepciones, años electorales ha habido incluso un mayor crecimiento que los años anteriores. Por supuesto, sin una coyuntura económica como la que estamos atravesando, pero sí se ha dado. Puedo mencionar el año 2007, en donde el crecimiento económico fue del 6%, la carga tributaria fue del 12%, y Carolina Roca, me recuerdo, estaba ella administrando la Superintendencia de Administración Tributaria, pero por eso mismo es asociado más a la coyuntura que al tema del proceso electoral. Luego, una inflación todavía elevada, sobre todo en el primer cuatrimestre del año, y que comenzará después a ceder gradualmente, pero sin llegar a converger todavía a la meta de la Junta Monetaria, que es de entre que es de 3%, ¿no? Es entre un 2 y un 4%. Las condiciones financieras pues sí van a ser más restrictivas y estas se van a reflejar en tasas de interés un tanto más elevadas y en menor crecimiento del crédito. También cierto nivel de incertidumbre por el proceso electoral, particularmente durante el primer semestre del año, porque sabemos que la primera ronda de elecciones es a mediados de junio. Entonces esto podría estar generando esa incertidumbre. No lo veo algo, digamos, que vaya a ser muy intenso, pero sí, eso se observa y en los análisis así se refleja, sobre todo de cara a los meses antes de la primera vuelta. Yo considero que no es un año para derroche, ¿verdad? Yo considero que desde el punto de vista, por ejemplo, del gobierno, sí debería de priorizar el gasto social en atención a la población más vulnerable, dado que la economía va a crecer menos y todavía va a haber inflación. También coincido con lo que ya mencionaba, por ejemplo, Richard, de la priorización del desarrollo de la infraestructura del país, incluyendo la digital, y la formación de capacidades técnicas que respondan a la demanda de potenciales empresas inversoras. Eso lo mencionó también Mario, ¿verdad? Mencionó, por ejemplo, el tema del inglés. No es solo ese, pero ese es uno muy importante. ¿Y por qué? Porque hablamos de estas oportunidades que hay, por ejemplo, con lo del nearshoring, ¿verdad? Y da la cercanía que tenemos con Estados Unidos y la situación que se ha dado en donde muchas empresas están tratando de trasladarse a otros países, pero aquí tenemos que tomar en cuenta que estamos compitiendo por esto también con otros países que lo están viendo como una oportunidad. Hoy leía precisamente en un diario el tema de México, pues anunciándose como por excelencia el centro para el nearshoring y la relación con Estados Unidos, ¿verdad? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que no nos, o sea, que nos apuremos, o sea, que sí puedan ver estas prioridades y tanto desde el sector privado aprovechándolas, pero desde el sector público también apoyándolas. Y esto no es gastando recursos, digamos, en campaña electoral, sino que esto es realmente procurando estas transformaciones y estas reformas, como en el tema de infraestructura, que permita atraer muchas más inversiones y generar, digamos, condiciones más favorables para la inversión. Así es que así veo yo el comportamiento y las posibilidades para el presente año. Licenciado García Lara. Pues bueno, yo tal vez quisiera
concluir con un repaso a lo positivo que ya vimos que tiene Guatemala en cuanto a sus fundamentos macroeconómicos. Y tal vez regreso, aprovechando que tengo el privilegio de compartir pantalla, a la gráfica que les enseñé de cómo Guatemala se compara también en los mercados internacionales. Y esto no son ni las calificadoras ni el Fondo Monetario, es el mercado, o sea, con el bolsillo de los inversionistas que está diciendo Guatemala de verdad es un país que se compara mucho mejor que El Salvador, que es este de aquí, o Costa Rica, Honduras, que tienen riesgos más altos. Y eso es un gran privilegio y es una gran oportunidad, como también mencionaban Antonieta y Richard. Pero al mismo tiempo, quisiera mencionar que en el año electoral siempre hay tentaciones, o sea, la búsqueda del voto hace que no solo los políticos que estén en ejercicio del cargo, sino también los que aspiran a acceder a los puestos de gobierno, ofrezcan o hasta apliquen políticas que son riesgosas y tienen que ver, por ejemplo, con políticas de excesivo gasto público. Ya también lo acaba de decir Antonieta, hay que priorizar el gasto y no hacer derroches, pero la tentación de derrochar, de regalar dinero en subsidios, en comidas, en transferencias, en obras públicas no estratégicas, y aquí me refiero a los gastos que las municipalidades hacen un poco así a mansalva en los años electorales, pueden ser, digamos, malas decisiones en materia de política económica. La tentación de querer modificar reglas, leyes, normas, impuestos, aranceles, está ahí. La tendencia y la tentación de querer interferir en el mecanismo de asignación de precios, poner precios topes, querer interferir en el tipo de cambio o en las tasas de interés. Y también la tentación de querer, digamos, mermar, por ejemplo, la autonomía del Banco Central o las reglas por las cuales Guatemala se conduce en el comercio exterior con fines simplemente electorales. Son tentaciones que en este año electoral en particular, y como en cualquier año electoral, en estos meses de campaña, los hacedores de política económica deben saber resistir para poder preservar esto, que es un gran privilegio, como les decía, y es una plataforma de credibilidad y de fortaleza macroeconómica que tiene Guatemala y a partir de la cual debería de aplicarse esas políticas que ya Richard y Antonieta mencionaban para poder potenciar el crecimiento y el bienestar. Muchas gracias, licenciado. A continuación, tendremos la presentación de las conclusiones, palabras de agradecimiento y cierre del evento por parte del licenciado Roberto Ardón Quiñones, quien es también socio fundador de este proyecto de profesionales landivarianos. Por mi parte, no me queda más que agradecer la valiosa participación de nuestros 3 panelistas, la cual fue muy enriquecedora para toda nuestra audiencia y el evento en sí. Licenciado Ardón, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Mendía. Muy buenas noches. Y quiero también sumarme al agradecimiento que ha dado el licenciado Mendía a los panelistas el día de hoy. La verdad es que el nivel de las intervenciones y la calidad de los comentarios que nos han trasladado hoy es precisamente lo que este foro de profesionales landivarianos busca. Es poner sobre la mesa y en la discusión de la opinión pública el mejor talento landivariano posible, que ha sido siempre formado para ser constructivo, para ser propositivo y para siempre tener una visión de país positiva. Así que muchísimas gracias, María Antonieta, Richard y Mario. Me corresponde hacer una muy breve reseña y comienzo diciendo que se ha dicho hoy que no estamos hablando de recesión, y esto creo que es un elemento muy importante, sino de desaceleración, y que ya se están tomando, no solamente a nivel mundial, sino a nivel de Guatemala, las medidas precisamente para poder apaciguar los efectos de una eventual desaceleración. Guatemala tiene ventajas importantes, una estrategia de nearshoring, una discusión sobre los temas de infraestructura que pueden ser paliativos importantes en esto. En relación al tema de las tasas de interés, es evidente que esta ha sido una respuesta de las bancas centrales precisamente para tratar de controlar la inflación y tratar de provocar una desaceleración del consumo. Ante la pregunta de si esto va a tener un impacto en la conflictividad, se nos explica claramente que la política
de tasas de interés lo que busca precisamente es controlar la inflación. Y la inflación sí puede ser un factor disparador de conflictividad por los altos precios. También en el tema fiscal se nos recuerda que aunque estamos hablando de que no necesariamente estamos en un círculo negativo o catastrófico, como se ha visto en las respuestas anteriores, sí hay que poner una luz amarilla en los temas de déficit fiscal, precisamente para tratar de mantener y preservar la disciplina que nuestro país ha tenido en este tema. Se recuerda la buena imagen que Guatemala tiene a nivel internacional, tiene una muy buena reputación en materia de riesgo, en compromisos de pago, así que el país en esto tiene también un factor muy importante de promoción. En la parte política social se insiste mucho en la necesidad de fortalecer la institucionalidad, que hace falta mucho trabajo en la institucionalidad democrática y se listan algunos temas importantes como la necesidad de la renovación de las Cortes, que ha estado prácticamente detenida, o los trabajos de reforma estructural que se han discutido en el país, que tienen que ver con administración pública, entre otros casos, que también han sido reformas pendientes o postergadas. Se listan algunos temas que son retos positivos, la infraestructura, y en esto el cambio de modelo es muy importante. El tema de vivienda, que aunque se han tenido avances, hay todavía un espacio importante de crecimiento, particularmente en la vivienda vertical, en las áreas del interior de la República, una política mucho más agresiva de parques industriales, de BPOs, el tema de la discusión de orientar las remesas, que son una palanca importante en nuestra economía, de lo que hoy es básicamente remesas de consumo hacia remesas orientadas hacia la inversión. Y el desafío, por supuesto, estructural social que tiene que ver con el combate a la desnutrición. En materia de remesas, se ha hablado de que obviamente la desaceleración en Estados Unidos va a tener un impacto de menor remesas en el país. Las remesas continuarán apuntalando ciertamente el consumo, aunque de nuevo se insiste en la importancia de cómo cambiamos un poco el enfoque de su destino. Se calificaban las remesas de nuestro país como resilientes, esto es algo importante, y se ponían ejemplos de lo que pasó en pandemia, que no tuvo un impacto de decrecimiento ni negativo en materia de remesas, y hay que recordar que las remesas ayudan también a que no sea tan fuerte la desaceleración económica. Se habló del proceso de elecciones que estamos viviendo, siempre la palabra incertidumbre está asociada, no es el caso de Guatemala, es el caso de cualquier país del mundo que está decidiendo sus autoridades. Probablemente esto tenga que ver con algunas decisiones que se toman en materia de posponer inversiones, pero también hay que recordar que toda crisis trae una oportunidad y se nos recordaba que hay sectores beneficiados también en un año electoral, que precisamente por la derrama que ocurre en términos de la campaña impacta positivamente a algunos sectores que no necesariamente lo son en años no electorales. En las conclusiones se nos hablaba de los lentes, un poco de la Matrix, recordar que hay un lente oscuro y un lente claro. En el lente oscuro se nos recordaba la prudencia y la responsabilidad frente a lo que estamos viendo, pero también hablar del lente claro, que es la inteligencia de salir a buscar oportunidades y la posibilidad de atraer inversiones para el país, en un país que ha mostrado tener esa capacidad. Vamos a tener ciertamente un crecimiento menor, pero que no es debido necesariamente a las elecciones, sino básicamente al entorno internacional. Inflación, estamos viéndola, probablemente en el primer semestre continuaremos viéndola, pero se estima que probablemente va a empezar a ceder precisamente a mediados de año. Vamos a ver el tema de las tasas de interés, siempre por supuesto elevadas, con el componente que se mencionaba de control de la inflación. Se recomienda, por supuesto, a pesar de que es un año electoral, tener siempre muy presente evitar el derroche y que el gasto público esté orientado fundamentalmente al gasto social, que es el capaz de mover la aguja en términos de los indicadores humanos de nuestro país. Y se recuerda también el tema del nearshoring, que es una estrategia que se está planteando en Guatemala para abrir oportunidades. Y por último, se recuerda el valor que Guatemala tiene en materia de su institucionalidad macroeconómica, reconocida internacionalmente,
que ha sido un importante buffer de nuestro país frente a las principales crisis. Y se recuerda la importancia de evitar caer en lo que se le llaman las tentaciones en todo año electoral, que es hacer una subasta de las cosas que hoy son estabilidad para tratar de promover ganancias de corto plazo en el ámbito político, sacrificando nuestra estabilidad en el mediano y en el largo plazo. Creo que las conclusiones realmente han sido muy interesantes. Tenemos mucha cuerda en nuestra economía que dar. Eso ha quedado muy claro. No podemos ser derrotistas y tenemos que poner nuestra vista en oportunidades y posibilidades. Y eso es precisamente lo que los buenos profesionales landivarianos están abocados a hacer en la sociedad en la que trabajan. A ser agentes de cambio, a ser propositivos y constructivos, a siempre tener la posibilidad de poder impactar en los círculos en los que nos movemos de una manera positiva y constructiva. Yo quisiera con esto concluir este segundo webinar sobre perspectivas económicas para el año 2023, hacer la invitación a quienes han sido nuestros panelistas para que los próximos webinars se sumen también acompañándonos. Viene un año electoral, vienen temas muy importantes y vamos a estar presentes como profesionales landivarianos en cada uno de ellos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado, que ha sido un número importante de profesionales que hoy nos han acompañado, y le deseamos lo mejor a todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos a la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches, gracias. Feliz noche.